Sección de la raíz posterior dorsal 333. Sección del lóbulo anterior del cerebelo, 334. Decorticación, 335. Las motoneuronas del asta anterior de la médula cuyos axones inervan los músculos esqueléticos se denominan motoneuronas inferiores. Estas células activan los músculos esqueléticos a fin de producir los movimientos característicos de una parte del cuerpo. La actividad de estas motoneuronas depende de dos factores. En primer lugar, la información sensitiva periférica llega por las raíces posteriores y se transmite a las motoneuronas e interneuronas del asta anterior. En segundo lugar, abundantes proyecciones descendentes del córtex cerebral y del tronco del encéfalo, denominadas sistemas supraespinales, terminan en todos los segmentos de la médula y son responsables de una mezcla de influjos excitadores e inhibidores en las motoneuronas del asta anterior. Este capítulo está dedicado a los sistemas sensitivo periférico y del tronco del encéfalo que influyen en las neuronas del asta anterior. Introducción. Las motoneuronas inferiores del asta anterior de la médula forman uniones neuromusculares, sinapsis, con los músculos esqueléticos y, desde el punto de vista topográfico, se organizan con arreglo a los grupos musculares que inervan. Esto es particularmente evidente en las intumescencias cervical y lumbosacra, que son los niveles de la médula que inervan la musculatura de las extremidades superiores e inferiores, respectivamente. Por lo general, las motoneuronas que inervan a los músculos flexores ocupan posiciones más posteriores en el asta anterior que las motoneuronas de los músculos extensores. Además, las motoneuronas que inervan los músculos paravertebrales y de la porción proximal de las extremidades son más mediales, y las que inervan a la musculatura distal son más laterales. Fig. 24.1. Las motoneuronas del asta anterior reciben retroalimentación sensitiva de los músculos que controlan, así como de los músculos sinérgicos y antagonistas. La vinculación de la información sensitiva periférica con las motoneuronas del asta anterior forma el sustrato de algunos reflejos medulares, v. Fig. 9, 19 a 9, 11. Además de la retroalimentación sensitiva, la actividad de las motoneuronas inferiores de la médula depende en gran medida de las proyecciones descendentes de las neuronas del tronco del encéfalo y del córtex cerebral, o motoneuronas superiores que, al contrario que las inferiores, carecen de contacto directo con los músculos. Debido a su origen, estas proyecciones descendentes también se denominan sistemas supraespinales. Las motoneuronas del asta anterior representan el único vínculo directo, la vía final común, entre el sistema nervioso y el músculo esquelético. Por eso, estas neuronas desempeñan una función central en la producción del movimiento. La regulación de la actividad de las motoneuronas mediante la información sensitiva periférica y las influencias troncoencefálicas descendentes es crucial para llevar a cabo movimientos normales, sinérgicos y ajustados. Motoneuronas del asta anterior, tipos y distribución. Existen dos variedades de motoneuronas del asta anterior, alfa y gamma, que se entremezclan en dicha asta. Las motoneuronas alfa inervan las fibras normales de trabajo de los músculos esqueléticos denominadas fibras extrafusales, y las motoneuronas gamma inervan un tipo especial de fibra del músculo esquelético, las fibras intrafusales, que se encuentran solo en los huesos musculares. Recuérdese que el asta anterior también contiene interneuronas pequeñas cuyos axones se distribuyen localmente por la sustancia gris medular. Las interneuronas son numerosas en la zona intermedia y en el asta anterior, y desde el punto de vista funcional son esenciales en la regulación de las motoneuronas alfa y gamma. Su acción sobre las motoneuronas puede ser excitadora o inhibidora. Los axones de los dos tipos de motoneuronas anteriores salen de la médula por las raíces anteriores y avanzan distalmente en los nervios periféricos. Estas fibras representan la vía final común que une al sistema nervioso con los músculos esqueléticos. Cuando el axón de una motoneurona alfa llega al músculo que inerva, pierde su vaina de mielina y forma una serie de botones aplanados que conforman indentaciones en la superficie de un grupo de fibras musculares. Este tipo especializado de sinapsis se denomina unión neuromuscular o placa motora. Fig. 24.2. La lesión o la pérdida de los somas de las motoneuronas alfa, que también se denominan motoneuronas inferiores, o las lesiones de sus axones producen una debilidad profunda de los músculos esqueléticos que inervan y la pérdida de reflejos, areflexia. Unión neuromuscular.
Al igual que las sinapsis del sistema nervioso central, la unión entre un axón motor y las fibras del músculo esquelético consta de componentes presinápticos y postsinápticos, Fig. 24, 2. El elemento 324-2014. Elsevier España, SL reservados todos los derechos. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Tracto corticoespinal lateral, tracto rubroespinal. Longitudinal medial. Trado reticuloespinal lateral, tracto reticuloespinal medial, vestibuloespinal lateral, figura 24, 1. Localización de los tractos vestibuloespinal, reticuloespinal y rubroespinal en un segmento cervical representativo de la médula espinal. Las fibras vestibuloespinales mediales se localizan en el fascículo longitudinal medial. A la izquierda se muestran la organización general y la somatotopía de los grupos de motoneuronas. De Swan. Vesículas sinápticas en barras densas, terminal axónico. Lámina basal. Mitocondrias. Miofibrilias. Proximal. Placa motora. Fibra motora, núcleo. Demioto. Hendidura sináptica, pliegue postesmáptic, barra donsateona activa. Membrana presináptica, canales de caldo, lámina basal. Membrana postsináptica. Pliego postsináptico. Vesícula sináptica. Hendidura sináptica. Receptores de acetilcolina. Acenilcolinesterasa. Canal de sodio. Figura 24, 2. Elementos estructurales relacionados con el terminal axónico en la unión neuromuscular, y detalles de la hendidura sináptica, sus receptores y los elementos relacionados que potencian la transmisión y después hidrolizan el transmisor en acetato y colina, B. Presináptico, que es el terminal axónico, contiene vesículas sinápticas redondas y transparentes, llenas del neurotransmisor acetilcolina, mitocondrias y pequeñas placas de material denso a cuyo alrededor se agregan las vesículas en la zona activa. El elemento presináptico está separado del postsináptico por un espacio extracelular que se denomina hendidura sináptica. La membrana postsináptica, que es la parte especializada de la membrana plasmática de la fibra muscular que subyace al axón terminal, presenta un gran número de pliegues que logran aumentar eficazmente su superficie de contacto con el terminal axónico, Fig. 24, 2. Estas irregularidades, o pliegues postsinápticos, contienen receptores nicotínicos de acetilcolina en la parte alta de la hendidura sináptica, Fig. 24, 2. Estos receptores nicotínicos de acetilcolina son proteínas de membrana integrales con un dominio extracelular que en la práctica se une a la molécula de acetilcolina, y un dominio transmembrana que forma un canal iónico, Fig. 24, 2b. Se les denomina receptores ionotrópicos porque, habitualmente, la unión de la molécula del neurotransmisor al dominio extracelular abre el canal iónico y permite el paso de los iones de sodio y potasio. Así el receptor y su canal iónico asociado median en el flujo de iones que subyace a la transmisión de las señales eléctricas del nervio al músculo. Rodeando a la superficie externa del músculo existe una lámina basal que se extiende en la hendidura sináptica, donde se continúa con una lámina basal formada por la prolongación de la célula de Swan que rodea al terminal axónico, Fig. 24, 2. Cuando un potencial de acción despolariza al elemento presináptico, entra calcio a través de los canales de membrana dependientes de voltaje. Las vesículas sinápticas se funden con la membrana presináptica en las zonas activas, que están marcadas por estructuras denominadas barras densas, y liberan acetilcolina en la hendidura sináptica. El transmisor se une a los receptores de la membrana postsináptica y abre los canales iónicos. A continuación se produce el flujo de iones, y un potencial de despolarización denominado potencial de placa se disemina por la superficie de la fibra muscular. Este potencial desencadena la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, lo que estimula el movimiento de los filamentos de actina y miosina, con el resultado de la contracción muscular. Una enzima denominada acetilcolinesterasa pone fin a la transmisión sináptica. Esta enzima se encuentra en la matriz de la lámina basal en la profundidad de los pliegues postsinápticos. Inactiva la acetilcolina desprendiéndola de su receptor e hidrolizándola en acetato y colina. La miastenia grave, MG, es una enfermedad de la unión neuromuscular.
Se caracteriza por la presencia de anticuerpos que se unen a los receptores nicotínicos de acetilcolina y probablemente causan la lisis de los receptores postsinápticos. Los pacientes con MG pueden experimentar debilidad intermitente durante minutos, horas o días. Casi siempre afecta primero a los músculos extraoculares, aproximadamente el 65% de los pacientes, y en algunos casos queda confinada a estos músculos, aproximadamente el 15%, miastenia ocular. Se observa debilidad general de la musculatura de las extremidades en aproximadamente el 85% de los pacientes, pero es raro que no haya afectación ocular o del tronco del encéfalo, facial, lingual. Si se ven afectados los músculos respiratorios, intercostales, diafragma, se habla de crisis miasténica y puede precisar una intervención urgente. Unidades motoras. Cada fibra muscular recibe solo una placa motora, pero el número de fibras musculares inervadas por el axón de una sola motoneurona alfa puede ser pequeño o grande. El conjunto formado por el axón de una motoneurona y todas las fibras musculares que inerva se denomina unidad motora, Fig. 24.3. En general, a medida que aumenta la necesidad de ejercer un control fino de un músculo disminuye el tamaño de la unidad motora o su proporción de inervación, es decir, disminuye el número de fibras musculares inervadas por un solo axón. El tamaño de una unidad motora también está relacionado con la masa del músculo y con su velocidad de contracción. Los músculos pequeños que generan bajos niveles de fuerza suelen tener unidades motoras pequeñas 1,0 a 1,0,0 fibras musculares por axón de motoneurona, mientras que los músculos grandes y potentes que generan fuerzas grandes suelen estar inervados por unidades motoras grandes 600 a 1,000 fibras musculares por axón de la motoneurona. Un ejemplo de unidades motoras pequeñas son los músculos extraoculares y su inervación por motoneuronas del oculomotor, del troclear y del abducens. Por otro lado, los músculos cuádriceps, recto femoral, vastos lateral, medial e intermedio, y sus motoneuronas de la médula lumbosacra son ejemplos de unidades motoras grandes. Los músculos grandes también contienen algunas unidades motoras pequeñas. Inicialmente, las unidades pequeñas se reclutan para dar precisión al movimiento, y luego se reclutan las grandes para aumentar su fuerza. Las unidades motoras pueden dividirse en dos categorías, lentas y rápidas, en función de las propiedades metabólicas y fisiológicas de las fibras musculares y de su inervación. Las unidades de tipo 1 están formadas por fibras musculares, rojas oscuras, denominadas fibras de contracción lenta, slow en inglés. Estos músculos tienen numerosas mitocondrias y contienen una proteína hemo, roja que ayuda a captar y almacenar el oxígeno. Debido a su capacidad de utilizar la glucosa y el oxígeno del torrente sanguíneo, estas fibras pueden generar abundante adenosin-trifosfato, metabolismo aeróbico. Pequerta. Figura 24.3. Unidades motoras grandes y pequeñas. Y aportar combustible al aparato contráctil durante periodos de contracción prolongados, por lo que estas unidades motoras son resistentes a la fatiga. Pero a cambio estas fibras musculares solo pueden generar niveles relativamente bajos de fuerza o de tensión. Los músculos posturales, músculos profundos de la espalda, están compuestos predominantemente por este tipo de fibra. Pueden contraerse con una tensión baja pero durante periodos muy prolongados. Por el contrario, las unidades de tipo 2 o de contracción rápida, músculos blancos o pálidos, generan niveles de fuerza comparativamente mucho mayores durante periodos cortos. Los músculos que se emplean en el ejercicio intenso son ejemplos de fibras del tipo 2, se contraen con más fuerza que los músculos posturales, pero durante periodos más cortos. En realidad existen dos tipos de fibras de contracción rápida. El tipo de fatigabilidad rápida, tipo ILB o FF, fácil fatigabilidad, contiene grandes depósitos de glucógeno que aportan la energía necesaria para fosforilar el adenosindifosfato, conversión del glucógeno en ácido láctico, y producir cantidades de fuerza comparativamente mayores que las fibras de contracción lenta. Pero el rápido agotamiento del glucógeno junto con la acumulación de ácido láctico, catabolismo anaerobio, contribuye a que la duración de la contracción sea relativamente corta. El segundo tipo de unidad de fatigabilidad rápida tipo A es de hecho intermedio entre el tipo 1 de contracción lenta y el tipo 2 de contracción rápida,
porque muestra capacidad aeróbica suficiente para resistir la fatiga, pero es capaz de generar casi tanta fuerza como las unidades de tipo ILB. Estas unidades se denominan fibras rápidas resistentes a la fatiga, FFR, del inglés Fast Fatigue Resistant. Habitualmente los músculos contienen una mezcla de unidades motoras, y los porcentajes varían en función de las necesidades del músculo. Por ejemplo, el músculo soleo es un músculo postural de contracción lenta que contiene principalmente unidades de tipo S. La relativamente baja velocidad de conducción de los axones alfa de pequeño diámetro que inervan a estas unidades motoras es suficiente para las necesidades de este músculo. Por el contrario, el músculo gastrocnemio es un músculo dinámico y potente que se utiliza para correr y saltar. Se considera que se trata de un músculo de contracción rápida y contiene principalmente unidades motoras FF inervadas por axones de conducción rápida y diámetro grande. Principio del tamaño. El sistema nervioso utiliza las propiedades funcionales y el tamaño de las unidades motoras como medio para graduar la fuerza de la contracción muscular. Cuando un impulso excitador llega a un grupo de motoneuronas del asta anterior producirá un cambio de potencial de membrana mayor en las motoneuronas pequeñas que en las grandes. Esto se debe a que el umbral de descarga de una neurona depende de su resistencia eléctrica total, que es inversamente proporcional a su superficie. Por eso un impulso sináptico determinado que llegue a un grupo de motoneuronas reclutará primero a las neuronas más pequeñas conectadas a unidades motoras pequeñas, y luego, progresivamente, a células más grandes y a unidades motoras más grandes. Esto se conoce como principio del tamaño del reclutamiento de motoneuronas. Por eso en un movimiento fino que precisa una contracción prolongada con poca fuerza, en primer lugar se activan las células más pequeñas y las unidades motoras pequeñas de contracción lenta. A medida que aumenta la necesidad de que el movimiento sea más fuerte y más rápido, se van activando células y unidades motoras, contracción rápida, cada vez más grandes, y el movimiento pasa suavemente de tener poca fuerza a tener mucha, sin grandes contracciones. La fuerza de la contracción también depende de la frecuencia de descarga de las motoneuronas participantes. A medida que aumenta la necesidad de fuerza y velocidad de la contracción se incrementan las entradas sinápticas y se reclutan más neuronas grandes. La frecuencia de descarga de las motoneuronas grandes activadas también aumenta, así como la velocidad y la fuerza del movimiento. AFERENCIAS sensitivas periféricas al asta anterior, ventral, usos musculares. Las señales que transmiten información de los músculos esqueléticos al sistema nervioso entran en la médula por las raíces posteriores. La. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DLITO. Ganglio raquídeo raíz postenor. Asta posterior. Asta antenor. Raíz anterior. Fibra motora alfa. Fibras motoras gamma. Estáticas dinámicas. Fibras musculares extrafusales. Músculo esquelético. Uso muscula. Cápsula del uso. Fibra intrafusal de cadena nuclear. Fibra intrafusal de bolsa nuclear. Fibra muscular intrafusal. Músculo esquelético. Fiaras musculares extrafusales. Motoneurona alfa. Motoneurona gamma barra baja. J barra baja L. Barra baja I barra baja L. Figura 24, 4. Estructura de un uso muscular, relación entre las fibras nerviosas aferentes y eferentes con las fibras musculares intrafusales del uso y las extrafusales circundantes, A, y características funcionales del uso en determinadas condiciones, B, C, D. La distensión pasiva del músculo B, como ocurre en el reflejo miotático, produce una distensión del uso y la activación de la fibra LA, lo cual activa la motoneurona alfa y provoca la contracción de las fibras extrafusales. La motoneurona gamma no está activa, y la motoneurona alfa se activa al recibir el estímulo LA. Si solo se estimula la motoneurona alfa C, se activan las fibras extrafusales, que se contraen, pero el uso permanece flácido, excepto por la actividad de fondo, la motoneurona gamma y la fibra LA permanecen en silencio. En condiciones de contracción muscular voluntaria normal D, las motoneuronas alfa y gamma son activadas por proyecciones supraespinales y se mantiene la integridad funcional del uso, están activas las tres fibras.
Mayor parte de estas señales se genera en estructuras especializadas de los músculos denominadas usos neuromusculares, conocidos más comúnmente como usos musculares, o también usos de Kugne. La información que transmite el uso muscular es la del cambio de longitud y la velocidad a la que se produce dicho cambio. Un uso muscular, Fig. 24.4, es una estructura encapsulada, larga y delgada que habitualmente contiene 7 fibras musculares estriadas intrafusales. Los usos miden de 4 a 10 milímetros de longitud. La cápsula del uso junto con sus fibras musculares intrafusales, está asociada y orientada en paralelo con las fibras extrafusales que constituyen la masa del músculo. Hay dos tipos básicos de fibras intrafusales, las fibras de bolsa nuclear y las fibras de cadena nuclear, Fig. 24.4, tabla 24.1. Al igual que otras células de los músculos esqueléticos, las fibras intrafusales son multinucleares, y la disposición de los núcleos es el dato estructural más evidente que distingue a los dos tipos. En los dos tipos los núcleos ocupan la región central, ecuatorial, de la célula. En las fibras de bolsa nuclear estos se agrupan en el centro y hacen que la región ecuatorial parezca hinchada. En las fibras de cadena nuclear estos se disponen tabla 24.1 uso muscular. Fibra. INTRAFUSAL terminación, tipo de fibra, velocidad. Diámetro, funciones. Mediciones, núcleos. Fibra de bolsa nuclear. Bolsa. Dinámica. Bolsa. Estática primaria asterisco, ya 80, 120 metros por segundo 12, 20, xm, primaria asterisco, ya 80, 120 metros por segundo 12, 20, xm, velocidad de variación de la longitud del músculo. V-mación de la longitud, no velocidad. De variación. Grupo. Central. Grupo. Central. Fibra de cadena nuclear. Secundaria vía 35, 70 metros por segundo, 6, 8, xm. Criación de la longitud, no velocidad. De variación. Fila central. Terminación anuloespiral. Aderminación en flor abierta. En una fila, y la región ecuatorial no presenta una dilatación evidente. Los elementos contráctiles de ambos tipos de células se encuentran íntegramente en las dos regiones distales, polares, de la célula. Los dos extremos del uso están anclados a fibras musculares extrafusales, Fig. 24.4a, d. Esta disposición permite dos posibilidades de distensión de la región ecuatorial del uso y de activación de sus fibras aferentes. En primer lugar, la distensión pasiva de las fibras musculares extrafusales alarga el uso, que se distiende por su región ecuatorial y se activan sus fibras aferentes. En segundo lugar, las fibras musculares intrafusales, cuando son activadas por una motoneurona gamma, se contraerán, se distenderá la región ecuatorial del uso y también se producirá la activación de su fibra aferente, Fig. 24.4EXPONENT4D. Los dos tipos de fibras intrafusales llevan a cabo diferentes funciones sensitivas. En realidad, las fibras de bolsa nuclear están subdivididas en dos categorías diferentes, que tienen propiedades elásticas distintas y, por tanto, funciones diferentes, tabla 24.1. Un tipo, la fibra de bolsa nuclear dinámica, es sensible principalmente a la velocidad de variación de la longitud del músculo. El otro, la fibra de bolsa nuclear estática, solo emite la señal de que la longitud del músculo ha variado, pero no indica a qué velocidad lo ha hecho. Las fibras de cadena nuclear, como las de bolsa estáticas, son sensibles principalmente a las variaciones de la longitud muscular, tabla 24.1. Las fibras musculares intrafusales se asocian a dos tipos de fibras sensitivas, cuyos terminales o extremos receptivos se concentran en la región ecuatorial, no contráctil, de las fibras intrafusales. La fibra de tipo La está muy mielinizada, tiene una velocidad de conducción de 80-1-2-0 y habitualmente se asocia a fibras de bolsa nuclear dinámicas y estáticas, Fig. 24.4a, tabla 24.1. El extremo distal de esta fibra sensitiva envuelve a la región central, no contráctil, de las fibras musculares intrafusales. Debido a esta relación, las terminaciones aferentes de tipo La se denominan terminaciones anuloespirales. De hecho, estas terminaciones son mecanoreceptores.
La distensión de la región central de la fibra intrafusal también distenderá la fibra sensitiva, y se abrirán de forma mecánica los canales iónicos que permitirán que el sodio y el potasio fluyan a través de la membrana. Si el flujo iónico inducido hace que el potencial de membrana supere el umbral, se inicia un potencial de acción en la fibra sensitiva. La frecuencia de descarga es directamente proporcional al grado de distensión del uso. El otro tipo de fibra sensitiva del uso muscular, la fibra de tipo 2, se asocia principalmente a fibras de cadena nuclear, Fig. 24, 4a, tabla 24, 1. Su conexión con la región ecuatorial de la fibra intrafusal diana tiene la forma de un brote de ramas delgadas radiantes y se denomina terminación secundaria o terminación en ramillete o en flor. Esta fibra sensitiva también se activa por distensión mecánica, pero solo codifica la variación de la longitud muscular, no la velocidad a que lo hace. Cada tipo de fibra intrafusal también está inervada por una motoneurona gamma. Las fibras de bolsa nuclear dinámicas se asocian a motoneuronas gamma dinámicas, mientras que las fibras de bolsa nuclear estáticas y las fibras de cadena nuclear están inervadas por motoneuronas gamma estáticas. Cuando se activa una motoneurona gamma se activan los elementos contráctiles de los dos polos de la fibra muscular intrafusal, lo que aumenta la distensión de su región central. Así se incrementa la frecuencia de los potenciales de acción generados en las fibras sensitivas Como se explica más adelante, las motoneuronas gamma dinámicas y estáticas mantienen la sensibilidad y la longitud del uso, respectivamente. Circuito gamma. Los usos musculares desempeñan un papel esencial en el movimiento y en el mantenimiento del tono muscular. Considérense dos situaciones, una en la que un músculo P, EJ, el bíceps braquial, se distiende de manera pasiva y otra en la que se contrae y acorta de manera activa contra una carga. La distensión pasiva del bíceps que se logra, por ejemplo, dando golpecitos con los dedos en su tendón, alargará los usos musculares. La distensión de la región ecuatorial de las fibras de bolsa nuclear produce un aumento de la frecuencia de descarga de las fibras Fig. 24, 4b y 24, 5. Estas fibras sensitivas entran en la médula cervical y forman sinapsis excitadoras monosinápticas con las motoneuronas alfa que inervan el bíceps braquial Fig. 24, 4a, b y 24, 5. En esta situación, los músculos extrafusales que se contraen son acuellos en los que se encuentra el uso activado. Este es el circuito que forma la base del reflejo miotático que se explica en el capítulo 9, v, Fig. 9, 9. La conexión entre las fibras sensitivas y las motoneuronas alfa de un músculo también interviene en un mecanismo más complejo denominado circuito gamma, que es absolutamente crucial para mantener los reflejos miotáticos y el tono muscular. En este mecanismo se produce una contracción muscular extrafusal indirectamente por la activación supraespinal de las motoneuronas gamma Fig. 24, 4d y 24, 5, tabla 24, 2. Al igual que las neuronas alfa, las motoneuronas gamma reciben información supraespinal del córtex cerebral y del tronco del encéfalo. En el circuito gamma, esta información supraespinal activa las motoneuronas gamma de forma que las fibras musculares intrafusales se contraen. Como la contracción de una fibra intrafusal tiene el efecto de distender la región ecuatorial entre sus dos regiones polares, el resultado es el aumento de actividad de la fibra En la médula, este aumento de la descarga de la fibra activa las motoneuronas alfa, que a su vez activan las fibras musculares extrafusales, lo que ocasiona la contracción muscular Fig. 24, 4d y 24, 5. Este circuito, en el que intervienen motoneuronas gamma, fibras musculares intrafusales, fibras aferentes primarias motoneuronas alfa y fibras musculares extrafusales, se denomina circuito gamma, bucle gamma, tabla 24, 2. Considérese ahora la situación en la que un músculo se contrae activamente contra una carga. Dado que cada uso muscular se acopla en paralelo a las fibras extrafusales adyacentes, se podría pensar que la longitud total del uso depende de la longitud de las fibras musculares extrafusales circundantes, cuando el músculo se contrae el uso se acorta. Pero no es así, si las fibras intrafusales permanecieran pasivas durante la contracción de la fibra muscular extrafusal, el acortamiento del uso relajaría la región ecuatorial de las fibras intrafusales y Figura 24, 5.
Circuitos relacionados con la entrada y la salida de señales mediadas por los órganos tendinosos de Golgi y con la coactivación alfa, gamma. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Fibras la dejarían de descargar, Fig. 24, 4c. Por ejemplo, si solo se activa la motoneurona alfa, las fibras extrafusales se contraen pero las intrafusales no, así que el uso no responde. El uso inactivo y flácido sería inútil para informar de la longitud muscular. En realidad, el uso conserva su sensibilidad, Fig. 24, 4d, y las fibras sensitivas la siguen descargando durante la contracción muscular voluntaria porque cuando el cerebro ordena a las motoneuronas alfa que inicien la contracción muscular, envía impulsos paralelos a las neuronas gamma para que se contraigan las fibras intrafusales. Por eso cuando las fibras musculares extrafusales se acortan, las intrafusales también lo hacen porque sus motoneuronas gamma se activan a la vez. El resultado es que las regiones ecuatoriales de las fibras intrafusales están a tensión prácticamente todo el tiempo, y el uso mantiene su capacidad de enviar señales sobre las variaciones de la longitud muscular cuando se produce el movimiento, la contracción muscular. Este mecanismo se denomina coactivación alfa, gamma, Fig. 24, 5, tabla 24, 3. Órgano tendinoso de Golgi. Los órganos tendinosos de Golgi también envían retroalimentación sensitiva al asta anterior de la médula. Estas estructuras se encuentran en los tendones cerca de sus uniones con las fibras musculares, y están formadas por redes de fibras nerviosas delgadas entremezcladas con las fibras de colágeno del tendón, Fig. 24, 5, tabla 24, 4. Estas fibras nerviosas, como las fibras sensitivas de los husos musculares, son mecanorreceptores, pero, al contrario que los husos musculares, las fibras sensitivas de los órganos tendinosos están conectadas en serie entre el tendón y las fibras musculares extrafusales. Cuando se aplica fuerza al tendón, las fibras sensitivas se estiran, lo que abre los canales iónicos de la membrana de la fibra nerviosa. Las fibras que van de los órganos tendinosos a la médula espinal son de tipo IB, de diámetro grande y muy mielinizadas, con una velocidad de conducción de 70 a 110 metros por segundo, tabla 24, 4. Después de entrar en la médula, las fibras de tipo IB atraviesan la zona intermedia para alcanzar el asta anterior, donde forman sinapsis excitadoras con interneuronas, que a su vez inhiben a las motoneuronas alfa que inervan el músculo que se asocia al órgano tendinoso de Golgi activado. Esta acción del órgano tendinoso de Golgi es exactamente opuesta a la del uso muscular. La activación del uso muscular conduce a la excitación de músculo que está asociado al uso activado, mientras que la activación del órgano tendinoso ocasiona la inhibición de las neuronas que inervan el músculo en el que se originó la aferencia, tabla 24, 4. Circuitos reflejos. Las fibras aferentes de los husos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi forman parte en diversos circuitos reflejos que afectan directa o indirectamente a la actividad de las motoneuronas del asta anterior. En el capítulo 9 se describen algunos de los circuitos más importantes, Figs. 9, 9 a 9, 11. Aquí solo recogemos un breve resumen. Como ya hemos mencionado, muchas aferencias de usos de tipo la forman conexiones excitadoras monosinápticas con motoneuronas alfa que inervan el músculo en el que se originan las aferencias. Estos circuitos son la base del reflejo miotático, Fig. 9, 9. Al mismo tiempo, estas fibras la activan interneuronas la que inhiben a motoneuronas que inervan a los músculos antagonistas, lo que se conoce como inhibición recíproca, Fig. 9, 9. Las aferencias musculares de entrada también pueden activar interneuronas que se proyectan al lado contralateral de la médula y neuronas propioespinales que conectan el segmento medular por el que entraron las aferencias de los husos con segmentos medulares más rostrales o más caudales. Los circuitos de este primer tipo, que transmiten información somática cutánea, forman la base del reflejo extensor cruzado, Fig. 9, 11. En general, las diversas vías de los reflejos medulares locales actúan principalmente sobre motoneuronas alfa o sobre interneuronas medulares. En la mayor parte de los casos estos reflejos medulares básicos ejercen una actividad de fondo y no cuentan con un control voluntario directo.
Pero determinados reflejos denominados de bucle largo transmiten información sensitiva muscular por vías ascendentes que llegan al córtex cerebral por medio de un relevo talámico. Entonces el córtex puede aumentar o reducir la participación de los reflejos medulares por medio de vías supraespinales descendentes. Tabla 24, 2 asa gamma. Neurona FIBRAVELOCIDAD función motoneurona gamma 7/12, 40 metros por segundo activa fibras intrafusales dinámica, sensibilidad bolsa dinámica. Del uso, estática, longitud, bolsa estática. Del uso. Activación de motoneurona alfa. Esquema de flujo de la actividad. Activación supraespinal, activación de motoneurona gamma. Contracción de distensión fibras musculares ecuatorial, intrafusales. Aumento de actividad de las fibras la. Tabla 24, 3 coactivación alfa, gamma. Activación supraespinal. Motoneurona gamma, contra asterisco, liesem muscular introitus.il. Motoneurona alta, contracción muscular extrafusal. Tabla 24, 4 órgano tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso tipo de FIBRAVELOCIDAD, diámetro, función asterisco. Cápsula, haces de fibras de colágeno entremezcladas IB, 75, 110 metros por segundo, 12, 15, XM, señal de pequeños cambios en la tensión con terminales de fibras nerviosas del músculo. Aunque algunos órganos tendinosos pueden descargar a una elevada frecuencia en condiciones de mucha fuerza, y pueden tener una función protectora, es bien sabido que la frecuencia de descarga de muchos órganos tendinosos forma un continuo en el que la relación frecuencia-fuerza puede variar entre dos extremos. Sistemas TRONCOENCEFALICO, medulares, anatomía y función. De las diversas vías que se proyectan hacia la médula espinal desde el tronco del encéfalo o desde el córtex cerebral, 4 son particularmente relevantes para el movimiento voluntario. 3 de esas 4 se originan en grupos de células del tronco del encéfalo. 2 de ellas, los sistemas vestibuloespinal y reticuloespinal, viajan por el cordón anterior de la médula. Las otras 2, los tractos rubroespinal y corticoespinal lateral, viajan por el cordón lateral. En los siguientes apartados se abordan los 3 sistemas que se originan en el tronco del encéfalo, los tractos vestibuloespinales, reticuloespinales y rubroespinal. Tractos vestibuloespinales. El sistema vestibuloespinal está formado por los tractos vestibuloespinales medial y lateral fix. 24, 1 y 24, 6. El tracto vestibuloespinal medial está formado por axones que se originan en los núcleos vestibulares medial e inferior y descienden por los dos lados, bilateralmente, hasta la médula, formando parte del fascículo longitudinal medial. El tracto vestibuloespinal lateral está formado por axones que se originan en el núcleo vestibular lateral y que descienden por ese mismo lado, ipsilateralmente, a través de la porción anterior del tronco del encéfalo para unirse al cordón anterior de la médula espinal. El tracto vestibuloespinal medial solo llega hasta la médula cervical o torácica superior, e influye en las motoneuronas que controlan la musculatura del cuello. El tracto vestibuloespinal lateral, por el contrario, desciende por toda la médula. Las células de las porciones rostrales del núcleo vestibular lateral se proyectan a la médula cervical, las células de la porción media se proyectan a la médula torácica y las células de la parte caudal terminan en segmentos lumbosacros. Las fibras de este tracto terminan en las porciones mediales de las láminas 7 y 8 y excitan a motoneuronas que inervan a los músculos extensores paravertebrales y a los extensores proximales de las extremidades, Fig. 24, 6. Estos músculos contrarrestan la fuerza de la gravedad y por eso se denominan antigravitatorios. A través de sus efectos sobre estos músculos extensores, las fibras vestibuloespinales laterales intervienen en el control de la postura y el equilibrio y, por eso, en ocasiones también se denominan músculos posturales. Los datos de estudios experimentales indican que algunos axones vestibuloespinales hacen sinapsis directamente en las motoneuronas alfa, pero que la mayor parte ejercen su influencia por medio de interneuronas medulares. La actividad del tracto vestibuloespinal lateral está dirigida principalmente por 3 aferencias ipsilaterales, 2 excitadoras y una inhibidora, Fig. 24, 7.
Las dos fuentes de estímulos excitadores son el aparato vestibular y los núcleos cerebelosos, principalmente el núcleo del fastigio. El estímulo inhibidor procede del córtex cerebeloso, a través de los axones de las células de Purkinje. El tracto vestibuloespinal lateral es la vía por la que la información procedente del aparato vestibular se emplea para coordinar la orientación de la cabeza y el cuerpo en el espacio. El mantenimiento de la fibras vestibuloespinales. Núcleo vestibular. Lemnisco medial. Fibras vestibuloespinales laterales. Núcleo vestibular medial. Formación reticular. Núcleo vestibular y fenor. Fibras vestibuloespinales mediales en el tracto longitudinal medial, FLM, núcleo grácil. Núcleo cuneiforme, ramas del surco de la AEA, arteria espinal anterior, AEA tracto vestibuloespinal lateral. Asia antenoa. Tracto vestibuloespinal lateral. FLM. Figura 24, 6. Tractos vestibuloespinales medial y lateral. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Postura del cuerpo y las extremidades también depende de amplias proyecciones cerebelovestibulares, que pueden ser excitadoras o inhibidoras. Básicamente, el córtex cerebral no tiene proyecciones directas a los núcleos vestibulares, por eso el tracto vestibuloespinal no recibe influencia directa de los mecanismos corticales. Tractos reticuloespinales. Las células de muchos niveles de la formación reticular contribuyen al sistema reticuloespinal, y estas fibras pueden encontrarse en los cordones lateral y anterior a lo largo de toda la médula. Fig. 24, 1. Las fibras reticuloespinales participan en una amplia gama de funciones, desde la modulación del dolor hasta la actividad visceromotora. La mayor parte de las fibras que intervienen en la función somatomotora se originan en los núcleos oral y caudal del puente o en el núcleo reticular gigantocelular, Fig. 24, 8. Las fibras de los núcleos reticulares oral y caudal del puente descienden bilateralmente por el cordón anterior, con un predominio ipsilateral. Constituyen el tracto reticuloespinal medial o pontorreticuloespinal, que recorre toda la médula. Las fibras del núcleo reticular gigantocelular se originan en niveles vulvares. La mayor parte de estas fibras vulvorreticuloespinales siguen siendo ipsilaterales y descienden por el cordón lateral, aunque algunas se decusan. Fig. 24, 8. La mayor parte adoptan una nueva posición algo lateral y anterior con respecto al asta anterior, donde toman el nombre de tracto reticuloespinal lateral. Al igual que las fibras vestibuloespinales, las reticuloespinales terminan en la porción anteromedial de las láminas 7 y 8, donde influyen en las motoneuronas que inervan a la musculatura paravertebral y extensora de las extremidades. Pero, al contrario que el tracto vestibuloespinal, las fibras reticuloespinales individuales suelen terminar en múltiples segmentos medulares por medio de ramas colaterales, y hay pocos datos de que existan contactos monosinápticos con motoneuronas alfa. El sistema reticuloespinal se activa por proyecciones corticales descendentes ipsilaterales, fibras corticorreticulares, y por sistemas somatosensitivos ascendentes, fibras espinoreticulares, principalmente los que transportan señales nociceptivas por el sistema anterolateral. A través de su influencia sobre las motoneuronas gamma, el sistema reticuloespinal interviene en el mantenimiento de la postura y Figura 24, 7. Resumen de las señales vestibulares y cerebelosas que llegan a los núcleos vestibulares y de la ulterior acción de las fibras vestibuloespinales laterales sobre las motoneuronas medulares. Los somas de las neuronas inhibidoras se representan claros. En la modulación del tono muscular. Las fibras pontorreticuloespinales tienden a mediar efectos excitadores y las bulborreticuloespinales suelen producir efectos inhibidores. Tracto rubroespinal. En el mesencéfalo las neuronas del núcleo rojo dan origen a axones que cruzan la línea media por la decusación tegmental anterior, ventral. Fig. 24, 8. Estas fibras descienden por el tronco del encéfalo contralateral a su origen y entran en la médula espinal por la parte anterior, adyacente al tracto corticoespinal lateral. El núcleo rojo está formado por las subdivisiones magnocelular y parvocelular.
En los mamíferos que se han investigado y también probablemente en los seres humanos, la porción magnocelular es origen de la mayor parte de las fibras rubroespinales, y la porción parvocelular da origen a las fibras rubro-olivares. En general, las fibras rubroespinales descienden a la médula contralateral y las fibras rubro-olivares descienden al núcleo olivar inferior ipsilateral. Cada fibra rubroespinal termina en un área restringida de la médula espinal, no inervan a múltiples segmentos medulares mediante colaterales, como hacen las fibras reticuloespinales. En la sustancia gris medular, las fibras rubroespinales terminan en las láminas V, B y 7. La mayor parte de ellas proporciona información excitadora a las motoneuronas que inervan los flexores proximales de las extremidades, Fig. 24, 8. La porción magnocelular del núcleo rojo es relativamente más pequeña en los humanos que en otros mamíferos, y el tracto rubroespinal es proporcionalmente pequeño. Además, parece que son relativamente pocos los axones rubroespinales que se extienden caudalmente a la intumescencia cervical en los seres humanos, lo que indica que este sistema tiene relación, principalmente, con la extremidad superior. Los hallazgos clínicos obtenidos en los pacientes confirman esta conclusión, lo que indica que el sistema rubroespinal ejerce su control principalmente en la extremidad superior y que tiene escaso o nulo efecto sobre la extremidad inferior. El córtex cerebral y los núcleos cerebelosos influyen en el sistema rubroespinal por medio de fibras corticorrúbricas, proyección no cruzada, y cerebelorrúbricas, proyección cruzada, respectivamente. El córtex precentral y el premotor se proyectan al núcleo rojo ipsilateral, y el área motora suplementaria aporta información contralateral. Estas últimas vías proporcionan un mecanismo por el que el córtex podría influir sobre las motoneuronas flexoras, y servir así como complemento del sistema corticoespinal. Las conexiones entre los núcleos cerebelosos, la oliva inferior, el núcleo rojo y el tracto rubroespinal pueden representar circuitos importantes para modificar el rendimiento motor o para adquirir nuevas habilidades motoras. Función de las interacciones entre el tronco del encéfalo y la médula. Los datos sobre la función de los sistemas troncoencefálicos y medulares proceden de estudios realizados en animales, en los cuales se han provocado lesiones en localizaciones específicas del tronco del encéfalo o en niveles superiores. Los déficits resultantes recuerdan a los observados en seres humanos que presentaban lesiones en estas mismas estructuras, o que se sospechaba que las presentaban. Descerebración. La premisa de este experimento fue suprimir la influencia del córtex y de otros centros superiores sobre los sistemas troncoencefálico-medulares, con la idea de que cualquier función que se conservara estaría controlada predominantemente por dichos sistemas. En el experimento básico, y bajo anestesia profunda, se seccionó transversalmente todo el tronco del encéfalo, entre los colículos superior e inferior, Fig. 24, 9a y 24, 10/1. Resultaron un conjunto de déficits muy parecido al que se observa en seres humanos con lesiones supratentoriales que causan una herniación inferior del mesencéfalo a través de la incisura del tentorio. Se trata de una herniación central, también denominada transtentorial, Fig. 24, 11, v. Pac. 335. La lesión experimental en modelos de animales, como la lesión equivalente en seres humanos, ocasiona una hiperactividad sin oposición de la tractos rubroespinal y reticuloespinal. Musculatura extensora de las cuatro extremidades, conocida como rigidez de descerebración, Fig. 24, 12. En esta situación quedan interrumpidos todos los sistemas corticales descendentes. Esto incluye el tracto corticoespinal y las proyecciones corticorrúbricas y corticorreticulares. Además se lesionan el núcleo rojo y el tracto rubroespinal, pero los componentes excitadores e inhibidores de la formación reticular se sitúan caudales al nivel de la lesión, por lo que las proyecciones reticuloespinales quedan intactas. Lo más importante es que la información somatosensitiva ascendente sistema anterolateral, que se dirige principalmente a los elementos excitadores de la formación reticular, queda intacta, por lo que el correspondiente componente excitador del sistema reticuloespinal sigue funcionando. En consecuencia, si se aplica un estímulo nociceptivo a un paciente con descerebración puede exacerbarse una rigidez de descerebración ya existente, o provocar la postura de descerebración, si ésta no estaba presente.
En los seres humanos puede observarse herniación central o transtentorial, en pacientes con tumores cerebrales extensos o tras una gran hemorragia en los hemisferios cerebrales, FIX. 24, 11 y 24, 12. En la fase diencefálica, antes de la herniación por la incisura del tentorio, el paciente puede presentar una disminución del nivel de consciencia, letargia, pupilas pequeñas pero poco reactivas y trastornos de los movimientos oculares. Además, el reflejo de retirada ante los estímulos nociceptivos queda intacto, los reflejos son hiperactivos y se observa signo de Babinski bilateral. Las extremidades pueden presentar debilidad, y el paciente puede quedar decorticado, Fig. 24, 15, primero en el lado ipsilateral y luego en el contralateral. Una vez producida la herniación existe un rápido deterioro. El paciente está descerebrado. Núcleo rojo. Decusación tegmental ventral, núdeo reticular caudal y oral del puente lemnisco medial. Pie peduncular. Núcleos vestibulares, núcleo del acial. Sistema anterolateral. Tracto rubroespinal. Trado rubroespinal. Fibras reticuloespinales mediales. Núcleo reticular gigantocelular, fibras reticuloespinales laterales. Lamas. Dorecoeoanai. Lámina IX. Cuerpo restiforme. Tracto y núcleo espinal del trigémino. Lemnisco medial pirámide. Núcleo gradel. Nudeo cuneiforme. X. Trado. Corticoespinal lateral rubroespinal. Trado. Rubroespinal. Tracto reticuloespinal medial. Tracto reticuloespinal 1, trado reticuloespinal lateral vulvar. Lámina 8, tracto reticuloespinal medial pontino, figura 24, 8. Tracto rubroespinal y reticuloespinal. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Fibras corticoespinales. Fibras corticorreticulares, fibras cortumíbricas, córtex cerebeloso. Núcleo rojo. Rubroespinales cerebelosos, fibras musculares. Terminación anofibras musculares intrafusales. Núcleo del fascipo. V núcleos vestibulares. Fibras vestibuloespiñales laterales. Motoneurona alfa flexora. Gamma. Raquídeo. Barra baja posterior motoneurona alta extensoura. Formación reticular. Rubroespinales. Figura 24, 9. Representación esquemática en la que se observa la localización de las lesiones del sistema nervioso y los circuitos que intervienen en la rigidez de descerebración. A. La sección de la raíz posterior en una preparación de descerebración. B. La rigidez por desconexión cerebelosa. C. Y la postura de decorticación. D. Los somas de las neuronas inhibidoras se representan claros. Las fibras ascendentes del sistema anterolateral, fibras negras, aportan información excitadora a las células excitadoras de la formación reticular. En esta ilustración se aprecian claramente las posiciones rostrocaudales relativas de las zonas del cerebro que intervienen en estas situaciones clínicas. Fig. 24, 12, y comatoso, las pupilas dilatadas y fijas, sin reacciones a la luz, y no hay movimiento ocular. A medida que la lesión desciende por el mesencéfalo se afecta la respiración, chain, stocks, taquipnea, seguida por rápidos estertores superficiales, y es muy poco probable que el paciente sobreviva. Sección de la raíz posterior, dorsal. Una pregunta importante que surgió en relación con el experimento de la descerebración fue si la hipertonía de los extensores se debió al exceso de activación de las motoneuronas extensoras alfa o gamma. Para responder a esta pregunta se interrumpió la entrada de información de una extremidad por la raíz posterior en un animal descerebrado, FIX. 24, 9b, 24, 10b y 24, 13. Inmediatamente, la hipertonía extensora desapareció en esa extremidad. ¿Qué indica este resultado? Recuérdese que las señales supraespinales pueden producir contracción muscular por dos vías, por activación directa de las motoneuronas alfa e indirecta por medio del circuito gamma.
En este último, la información supraespinal activa las motoneuronas gamma, lo que conduce a la contracción de las fibras intrafusales, y el consiguiente aumento de la aferencia sensitiva la activa las motoneuronas alfa, que, a su vez, activan las fibras extrafusales y se produce la contracción muscular. En el animal descerebrado, los músculos flexores se encuentran inactivos por la pérdida de información corticoespinal y corticorubroespinal descendente a las motoneuronas flexoras. A la inversa, las motoneuronas extensoras no se ven afectadas por la pérdida de fibras corticales descendentes porque se activan por estímulos reticuloespinales y vestibuloespinales descendentes que no se ven afectados por la lesión de descerebración. Estas vías permanecen intactas. Mientras que el sistema vestibuloespinal no recibe estimulación descendente significativa del córtex, la formación reticular está claramente influida por fibras corticales descendentes, y esta influencia queda eliminada por la lesión de descerebración. No obstante, la información somatosensitiva ascendente llega intacta a la formación reticular y alcanza, principalmente, sus componentes excitadores FIX. 24, 9 y 24, 10. Como quiera que la hipertonía extensora desaparece cuando se seccionan las raíces posteriores, se puede pensar que la influencia reticuloespinal descendente sobre las motoneuronas extensoras se centra más en las motoneuronas extensoras gamma que en las alfa Fig. 24, 13. La lesión de la raíz posterior interrumpe el bucle gamma y elimina el circuito que utilizaría la motoneurona gamma para producir la activación indirecta de las motoneuronas extensoras alfa por activación de fibras sensitivas LA, y posteriormente la estimulación de las fibras musculares extrafusales extensoras Fig. 24, 13. Por eso la rigidez por descerebración ha llegado a denominarse rigidez gamma. En apoyo de la conclusión de que el paradigma básico de la descerebración incluye una interrupción del equilibrio del control excitador e inhibidor de las motoneuronas extensoras gamma, se pusieron en marcha otros estudios para determinar si es posible dirigir la influencia del sistema vestibuloespinal sobre las motoneuronas extensoras alfa. Sección del lóbulo anterior del cerebelo. Si suponemos que las motoneuronas extensoras gamma reciben impulsos preferentemente del sistema reticuloespinal, es razonable preguntarse si las motoneuronas extensoras alfa los reciben principalmente de las fibras vestibuloespinales. Para investigar este punto se extirpó el lóbulo anterior del cerebelo de un animal descerebrado por sección transversal intercolicular, FIX. 24, 9C y 24, 10C. En estas condiciones se observó un aumento de la hipertonía extensora en comparación con la descerebración aislada, y se denominó rigidez por desconexión cerebelosa. A continuación, la sección de las raíces posteriores de una extremidad de ese animal ocasionó solo una ligera disminución de la rigidez extensora de la extremidad. La extirpación del córtex del lóbulo anterior del cerebelo tiene dos efectos FIX. 24, 9C y 24, 10C. En primer lugar, elimina la inhibición directa de los núcleos vestibulares por las células de Purkinje, lo que aumenta la estimulación del tracto vestibuloespinal procedente de dichos núcleos. En segundo lugar, se elimina la inhibición de las neuronas del fastigio por la célula de Purkinje. Esto aumenta la estimulación excitadora del fastigio sobre los núcleos vestibulares e incrementa aún más la actividad del tracto vestibuloespinal. Por eso el efecto global de la extirpación del córtex cerebeloso consiste en un aumento sustancial de la actividad del sistema vestibuloespinal. Cuando después de extirpar el lóbulo anterior del cerebelo, B igual a relajación de la rigidez de los extensores en la extremidad con raíz seccionada a más C igual a ligero aumento de la rigidez de descerebración, en comparación con A más C más B igual a sin relajación de la rigidez de descerebración. D igual a flexión de las extremidades superiores, extensión de las extremidades inferiores, rigidez, postura de decorticación. Figura 24, 10. Representación mediante circuitos de las lesiones producidas en animales de experimentación para replicar las lesiones o déficits de descerebración y decorticación que se observan en seres humanos. Las lesiones bilaterales por sección transversal se indican con las líneas discontinuas A, B, C y D. La lesión de descerebración está a nivel intercolicular. A. La lesión de decorticación es rostral con respecto al colículo superior. D. Se han cortado las raíces posteriores de una extremidad. B. Y se ha extirpado el lóbulo anterior del cerebelo. C.
El objetivo era identificar el sustrato anatómico responsable de la rigidez o la postura de descerebración o de decorticación que se observan en seres humanos con lesiones que aíslan el prosencéfalo del tronco del encéfalo o que separan el tronco del encéfalo rostral del tronco del encéfalo caudal y la médula espinal. Compárese con la figura 24.9. PR Formación reticular, SAL, sistema anterolateral. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Se cortaron las raíces posteriores de una extremidad, la hipertonía extensora persistió en esta extremidad, lo que indica que esta hipertonía no se debe al aumento de la estimulación excitadora de las motoneuronas gamma del circuito gamma, sino al aumento directo de la estimulación de las motoneuronas extensoras alfa, debido. Hemorragia bilateral, hemorragia que se en el diencéfalo extiende al mesencétalo. Figura 24.11. Tomografía computarizada de un paciente con una lesión cerebral que se ha herniado a través de la incisura del tentorio hacia el mesencéfalo, con la consiguiente rigidez de descerebración, compárese con la Fig. 24.12. Al incremento de la actividad excitadora del sistema vestibuloespinal. Por eso la rigidez extensora por desconexión cerebelosa se denomina rigidez alfa. Decorticación. Una ampliación de estas observaciones explica el sustrato neuronal del fenómeno denominado postura de decorticación o rigidez de decorticación que se observa en seres humanos Fig. 24.14 y 24.15. Muchas veces las situaciones clínicas que conducen a este tipo de postura son las lesiones cerebrales extensas. Pueden ser lesiones vasculares o causadas por tumores de crecimiento rápido localizadas en un hemisferio, lesiones de las principales vías de ese lado, o que produzcan el desplazamiento de la línea media, y compromiso de tractos del lado opuesto por efecto masa y por compresión Fig. 24.14. El resultado neto es la pérdida de la influencia cortical sobre los núcleos motores del tronco del encéfalo. En clínica, el paciente presenta flexión de las extremidades superiores por el codo, fibras rubroespinales intactas combinada con hipertonía extensora en las extremidades inferiores, fibras reticuloespinales intactas, y alteración de la consciencia y de la respiración, déficits oculomotores y una gama de respuestas motoras que van de la debilidad a la inmovilidad. En animales de experimentación puede lograrse esta postura por sección transversal del tronco del encéfalo en un nivel inmediatamente rostral al colículo superior Fig. 24.9d y 24.10d. Esta lesión deja intacto el tracto rubroespinal, a la vez que elimina la información cortical que se envía al núcleo rojo. El sistema rubroespinal puede seguir activado si no se ven afectadas las proyecciones excitadoras que van de los núcleos cerebelosos al núcleo rojo. El tracto rubroespinal influye principalmente en los músculos flexores, y la mayor parte de esta actividad, en los seres humanos, se limita a la extremidad superior. Las extremidades superiores no presentan hipertonía extensora, sino que muestran un aumento del tono flexor porque el sistema rubroespinal está intacto. Por el contrario, las extremidades inferiores muestran hipertonía extensora por las mismas razones que en la descerebración. Este tipo de postura característico se denomina rigidez de decorticación, Fig. 24.15. Rigidez de descerebración. Colículos acueducto cerebral. 1. Figura 24.12. Rigidez de descerebración. Una lesión supratentorial ha atravesado la incisura del tentorio. Las extremidades inferiores del paciente están extendidas, con los dedos de los pies dirigidos hacia adentro, la extremidad superior se encuentra en extensión, con los dedos de las manos flexionados y los antebrazos en pronación, y el cuello y la cabeza están en extensión. La rigidez puede ser tan extrema que la espalda puede estar arqueada y separada de la cama. Un paciente puede quedar descerebrado después de un periodo de postura de decorticación, Fig. 24.11. Figura 24.13. El circuito gamma está formado por 1 motoneuronas gamma que inervan las fibras musculares intrafusales, 2 fibras musculares intrafusales que se contraen, distendiendo el terminal sensorial que rodea a la región central del huso con la consiguiente activación de la fibra la,
3. Fibras la que entran en la raíz posterior y activan las motoneuronas alfa del asta anterior, y 4. Aumento de la actividad la, que provoca un incremento de la actividad de la motoneurona alfa y la consiguiente contracción muscular extrafusal. Si se secciona la raíz posterior, línea discontinua, B, se elimina la fibra la, y las motoneuronas gamma dejan de producir la contracción indirecta de las fibras musculares extrafusales, se interrumpe el circuito gamma. Figura 24.14. Ejemplos de dos lesiones supratentoriales hemorrágicas, lesiones cerebrales, tomografía computarizada, que pueden manifestarse con rigidez de decorticación. Obsérvese que en los dos pacientes las lesiones son grandes y desplazan la línea media. Además de la extensa hemorragia parenquimatosa A y B, obsérvese la hemorragia en las dos astas posteriores del ventrículo lateral en un paciente A. Es frecuente encontrarse con estas dos situaciones, la descerebración y la decorticación FIX. 24.12 y 24.15, y es importante conocer estos síntomas y el proceso patológico cerebral subyacente en el diagnóstico y el tratamiento clínico de estos pacientes. En algunos casos el paciente puede estar comatoso y presentar una postura de decorticación al principio, que más tarde se convierte en postura de descerebración. Es un signo de mal pronóstico que indica que la lesión ha seguido evolucionando y que ahora afecta a porciones más caudales del tronco del encéfalo. Los centros de control cardiovascular y respiratorio del bulbo pueden verse rápidamente afectados, lo que precisará de una intervención urgente. Bibliografía e información complementaria. La lista completa está disponible en Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Rigidez de decorticación. Figura 24.15. Rigidez de decorticación. Se trata de una lesión supratentorial. Las extremidades inferiores están extendidas, con los dedos de los pies dirigidos ligeramente hacia adentro, y las extremidades superiores se encuentran flexionadas sobre el tórax. La cabeza está en extensión. Una lesión supratentorial puede producir rigidez o postura de decorticación, que puede evolucionar a rigidez o postura de descerebración a medida